Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente. Yo espero que el gobernador Rocha pueda reconsiderar su decisión y pueda solicitar licencia para que permita que la Fiscalía General de la República concluya las investigaciones de las cuales en este momento son objeto varios servidores públicos. Yo me enteré por la publicación del propio gobernador. No tuve ningún conocimiento previo de que él quisiera regresar a ejercer sus funciones en el estado de Sinaloa. La verdad no me parecía pertinente, por decirlo menos. Y la Secretaría de Gobernación pues emitió un comunicado diciendo que esta era una decisión personal del gobernador. ¿Qué procede en este momento? El Congreso local tiene que nombrar un gobernador interino o gobernadora interina para poder llevar el ejercicio del gobierno desde este momento hasta el momento del cambio de gobernador. Son en junio del próximo año. Entonces, de aquí a junio, pues tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa. Todos saben que la Fiscalía tiene investigaciones contra las 10 personas que mencionó el gobierno de Estados Unidos y siguen las investigaciones. El gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia más que el gobierno. La Fiscalía está haciendo investigaciones. En efecto, detuvo a una persona recientemente que explicó en su comunicado y sigue investigaciones, tanto de el homicidio del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Melesio Cuen, tiene investigaciones abiertas sobre eso, como de el secuestro, retención, llevada, como ustedes lo quieran poner, de un líder del narcotráfico y la entrega de otro líder del narcotráfico en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Mire, usted puede o no gustarle el gobierno de Rubén Rocha Moya y decir que el PRI, el PAN y todos los demás partidos políticos que han encabezado algún tipo de gobierno acá en Sinaloa, bueno, pues han hecho de las suyas, como también en el país. Pero aquí hay un dicho que dice, eh, hay que ser cochis, pero no tan trompudos, y creo que le viene como anillo al dedo eso al gobierno de Rubén Rocha Moya. Es un cisma, dijo Ricardo Monreal. Realmente nadie se explica el porqué de Rubén Rocha Moya haber tomado la determinación, y ahora lo sabemos, personal, de regresar este pasado viernes otra vez al gobierno de Sinaloa. Es injustificable, es un acto soberbio, un acto de descaro total, un cinismo total, y todos estos adjetivos que usted, calificativos que usted le pueda poner a ese acto. Pero los que estamos en Sinaloa sabemos perfectamente que desde que inició el gobierno de Rubén Rocha Moya fue un gobierno de tropezones, fue un gobierno de empezar a visualizar todos en Sinaloa que pues no tenía ni el talante, mucho menos esta forma de pensar como para darle cauce a la problemática que tenía Sinaloa. Este gobierno de tropezones, este gobierno de meter a los cuates, a los amigos de los hijos, a todo lo que tiene que ver con amistades y parientes al gobierno de Sinaloa, bueno, pues ahora es simple y sencillamente, pues, el colofón, esto
de de regresar el viernes a tomar posesión del gobierno de Sinaloa y retirarse al día siguiente. Es decir, es el gobierno más rápido, más corto en la historia de Sinaloa. Y ese es el tema. Y para ellos les presento a mis compañeros y amigos Ricardo Anulfo Mendoza, Un gusto saludarlos, amigas y amigos. Aldo Montoya. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Es, es prácticamente una historia siniestra, es esto de... Habíamos comentado en algún momento que Stephen King, este novelista de terror, bueno, pues todo queda a deber en el sentido de el guión que está escribiendo Rubén Rocha Moya y todos estos que están con él gobernando el estado de Sinaloa. La misma presidenta Claudia Sheinbaum dice, yo me enteré por la publicación que hizo el gobernador. Esa decisión la tomó él personalmente y no le avisó absolutamente a nadie, eso es lo que dice. Luego Ricardo Monreal, inclusive Ricardo Monreal, que ha sido, bueno, uno de los apoyos ahí del rochismo que tiene al hermano trabajando en el gobierno del estado, igual le dice que mejor lo piense, que no es la manera de regresar y que ha causado un cisma, es decir, que ha hecho una especie de implosión. Unos están a favor, otros están en contra, pero en este momento vemos más en contra que a favor. Es la consecuencia de todo este mal gobierno, de toda esta improvisación, de todos estos odios acumulados durante todo el periodo de político, servidor público, ex rector de Rubén Rocha Moya, que tuvo en este gobierno, pues más, digamos, más ánimo de vengarse, de hacer negocios como nunca antes le habían dejado y llevar a los hijos a una posición de privilegio en donde ellos son quienes abren la chequera del Estado. Ricardo, es inobjetable que Rubén Rocha Moya no nada más se equivocó, sino Rubén Rocha Moya pone en claro que Andrés Manuel López Obrador es quien está detrás de él y que por lo menos en lo que se lee de todas estas declaraciones de la presidenta de la República, ella no está de acuerdo. Es decir, Rubén Rocha Moya ha puesto en llamas al estado de Sinaloa y ahora ahí va a poner en llamas al partido de Morena, pero principalmente yo creo que a estos dos personajes, a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, Ricardo. Mira, la crisis que estamos viviendo en Sinaloa es una crisis política que nunca la habíamos vivido. En el país tampoco hay un estado de nuestra república en la que se haya vivido una crisis como la de Sinaloa. Y esta crisis ha llevado al país a que también tengamos una crisis política a nivel nacional. Y esto fue porque el gobierno federal dejó crecer algo que la misma ciudadanía le decía al gobierno, que no queríamos a Rubén Rocha Moya, porque desde hace tiempo, desde mucho tiempo atrás, había señalamientos muy fuertes en su contra por los malos manejos del presupuesto público en Sinaloa. El estar apoderándose de las instituciones y eso también, y también el tema de los vínculos con la delincuencia organizada. Y cuando se ponía, este problema se ponía al rojo vivo, era cuando lo apagaban con esos gritos que decían, no está solo, no está solo. Entonces, el pueblo de Sinaloa se quedaba en la impotencia de que por qué el gobierno federal apoyaba a Rubén Rocha Moya si su ineficiencia era notable, era notable. El desorden que tenía Sinaloa, en vez de ir corrigiéndolo, lo iba empeorando.
Pero no solamente ahorita el problema es Sinaloa y toda la República, sino que también ahora nos tiene metidos en un problema con los Estados Unidos, porque yo sí me sorprendí, como todos los sinaloenses, al ver que regresaba Rubén Rocha Moya al gobierno y cuando vimos todos la reacción de Presidencia de la República, de Morena, de Ricardo Monreal, de la Secretaría de Gobernación, entendimos que este señor lo había hecho, como lo han mencionado, nada más una decisión personal. Y después de eso, yo he pensado, bueno, ¿por qué se atrevió a hacer ese desafío a su mismo partido y al gobierno? Y a la conclusión que yo he llegado es de que él sí contó con la opinión de Andrés Manuel López Obrador, que es el que lo ha apoyado a capa y espada. Y algo sucedió con la detención de Fausto Corrales, que él se apresuró a tomar el poder. Y lo también que también a mí se me hace todavía... ¿Será por eso del fuero, Ricardo? Sí, ahora, Por eso se del me hace... fuero, porque ve que ya nos están acomodando las fichas como él Sí, pero a mí me acomodó acá sorprende, en la Fiscalía Local. sí, pero a mí me sorprende que en estas condiciones que quedó Rubén Rocha Moya, ¿por qué no fue detenido en el momento que él se presentó ante el público? Él pudo ser detenido. El gobierno federal sabe dónde está. En este momento, él no tiene fuero. En este momento, él puede ser detenido, entregado a los Estados Unidos y acabar con esta crisis política y la crisis económica y Que la pudiera crisis ser de una opción, seguridad ¿no, que Ricardo? No estamos se viviendo. descarta. ¿Mande? Que pudiera ser una opción, no se descarta. Sí, De todo es lo que que está pasando, no yo le creo que queda también otra eso opción. sería Mira, una opción desde lo que dice la presidenta. no le queda otra opción al gobierno federal que detener a Rocha Moya, entregarlo a Estados Unidos y empezar a hacer, como dicen, el recuento y la reparación de los daños nacionales. Porque de la otra manera lo que está haciendo es todavía metiéndole más presión a cambio de nada, a cambio de puros perjuicios para el país, el que Rubén Rocha Moya se encuentre todavía en la impunidad. Por eso es que es muy importante la decisión que toma el gobierno. Ahora, también nos sorprendió bastante que hoy debió verse nombrado el gobernador interino y que se pospuso de manera indefinida, o sea, no señalaron cuándo va a ser esa sesión extraordinaria. Y esto nos da un mensaje, Bernardino, de que es que aquí en Sinaloa no se va a decidir quién va a ser el gobernador interino. Eso O por lo lo van menos, a... Ricardo, que ya hay una... Se está separando la parte que apoya a Rubén Rocha Moya todavía y la parte que entiende que la presidenta ya dijo, porque permíteme decirte esto, Dime. la presidenta dice, el Congreso tiene la facultad de poner al gobernador interino, pero recalca esto y creo que es importantísimo. Dice, desde este momento y hasta agosto que concluye el mandato, o sea, la presidenta Octubre. dice, no, octubre que concluye el mandato. La presidenta dice, Rocha Moya ya no regresa al gobierno de Sinaloa. Ese es un mensaje directo y el Congreso, pues lo tiene que registrar de recibido, Ricardo. Sí, mira, lo que pasa es que ahorita en Sinaloa no hay gobernador ni hay gobernadora. Está vacía, está la silla vacía. ¿Por qué? Porque la secretaria general de gobierno, que es Geraldine, ella no es gobernadora, no fue nombrada gobernadora por el Congreso del Estado como se hizo la vez anterior. Ella fue nombrada gobernadora interina, ahora no. Ella es secretaria general de gobierno encargada del despacho del Poder Ejecutivo, pero no es gobernadora. Y esto, ¿por qué? Porque en este momento no es Rubén Rocha Moya el que decide a quién va a dejar como gobernador interino. A él ya le quitaron la voz y el voto, les quitaron también esa facultad que dice la presidenta de la República, que el Congreso del Estado tiene facultad, sí tiene facultad, pero ella se la está quitando, porque les dijo, no nombren a nadie, yo les voy a decir a quién van a nombrar. Esa atribución ya la dejó para la presidencia de la República. Yo no creo que haya nadie más
que vaya a decidir quién va a ser el próximo gobernador que la presidenta de la República. Entonces, ellos están haciendo... Pero ese va a concluir el mandato que le queda No, a este no, año. no, porque la ausencia temporal de Rubén Rocha Moya no debe de pasar de 30 días. Eso lo dice la ley orgánica del Congreso del Estado. Entonces, antes de 30 días de que le fue aceptada la licencia, que fue el sábado o el domingo, ¿no? El domingo te la O aceptaron. sea, en menos de 30 días, y yo creo que pues en menos, no voy a decir los 30 días, a lo mejor en los 15, una semana, ya tiene que estar nombrado el nuevo gobernador del estado de Sinaloa, porque en este momento te decía... Pero me refiero que a ese nuevo gobernador es el que, según lo que dice Claudia Sheinbaum, al él va interino, a ser el que va a terminar el el periodo interino. que falta de este. Por De ese motivo, por ese motivo, están analizando muy bien a quién van a decidir que sea nombrado gobernador interino, porque es al que le va a tocar cerrar el sexenio, ¿sí? y Entonces, las votaciones, ¿no? sí, el proceso Del electoral 2027, que es tienen que un hecho importante. nombrar a un gobernador y a un operador político de las elecciones del 2027. Entonces, ese no lo van a encontrar ahí en el Congreso del Estado, ni lo van a encontrar de manera local. La presidenta de México es la que va a decidir quién va a ser el próximo gobernador. Entonces, vean de qué sirvieron las elecciones del 2021, donde el pueblo, pues de buena fe, le dio el voto de confianza a Rubén Rocha Moya y ya él mismo pues, tiene que retirarse, ¿no? Porque tampoco no le han exigido a él, quizá todavía haciéndole una consideración, que presente su renuncia por causa grave. ¿A poco no es grave que se le esté acusando en Estados Unidos de narcotráfico? Y es una situación grave. Es para que ya no se estuviera hablando de licencias, sino de renuncias. Y esa es todavía una atención que le están dando a él. Pero ya, la presidenta de la República, yo no creo que se tarde más de una semana, 2 semanas, en dar su determinación de quién va a ser el gobernador interino que termine este sexenio. Y como tú lo decías, y concuerdo contigo, y que se haga cargo de la operación de la elección del 2027, porque en la crisis política de Sinaloa está siendo utilizada por la oposición partidista para la elección del 2027 que va a haber en los 17 estados de la República. Entonces, ellos ven la caída de Morena, pierden mayoría en el Congreso, en la Cámara, y pierden gubernaturas, alcaldías, etcétera. Es el fin de Morena. Por eso tiene En que haber este mucha aspecto que inteligencia. dices que debiera de presentar su renuncia Eso por renuncia. esta emergencia. Primero que hay todo este descontrol desbordado en el Estado, pero sobre todo por esos señalamientos que tiene en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y quiero nada más agregar lo que también dijo al respecto hoy en la mañanera la presidenta de la República. Rocha, cuando regresa, él dice en esta carta y en el video que él regresa porque ya se presentó ante las autoridades y al declarar no hay ningún tipo de investigación, pero sobre todo él señala y resalta, no hay ningún delito, no he cometido ningún delito y por eso regreso a funciones. Y ahora Y dice la gobernadora. él solo se Sí, autoexonera. él se exoneró, él dice, ¿Sí? yo ya no tengo ningún tipo de problema judicial, Pero ¿qué pero le hoy dice la dice la presidenta presidenta, Claudia? hoy ¿Qué le dice dice la la presidenta presidenta, Claudia? Las él investigaciones están tiene, abiertas. él tiene investigaciones abiertas del homicidio del exrector Héctor Melesio Cuen y el traslado o lo que haya sido del Mayo Zambada y de otro narco que apareció en Estados Unidos. Correcto. Eso es totalmente revelador porque hay una investigación que está diciendo la presidenta, está activa y está en los hombros de Rubén Rocha Moya, Ricardo. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Por eso es importantísimo y lo están tratando como pienso yo, como a nivel neurocirugía política,
porque es tan delicada la decisión que va a tomar la presidenta, porque lo que ella va a buscar es que no tenga más daños el partido de Morena ante la proximidad de las elecciones, porque ella ha de estar analizando todos los escenarios y en todos tiene daños Morena. Están buscando el daño menor, porque Estados Unidos, no sabemos en este momento qué está planeando Estados Unidos, porque Estados Unidos, el tema del narcotráfico, de la delincuencia organizada, lo tiene considerado como terrorismo. Entonces, ¿qué tal si Estados Unidos decide venir por Rubén Rocha, donde dice, óyeme, pues se presenta públicamente, regresa, y ustedes no cumplen con esa solicitud de detención con fines de extradición que mandó Estados Unidos? Entonces, están provocando a Estados Unidos y creo que eso a nadie nos conviene. Aldo, una de las frases que aventó la presidenta es, no me parece pertinente en Es, relación a que haya regresado a funciones, por decirlo menos. O sea, se ve desencajada, se ve molesta, quizás furiosa, se ve que es prácticamente algo personal. La presidenta ya ve esto como algo personal. Rubén Rocha Moya no nada más está quedando solo, ¿no? Sino que también es una carta entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. El único y gran detalle es que quien gobierna es Claudia Sheinbaum. En ese contexto, creo que ahora sí, el rival que tiene enfrente Rubén Rocha Moya, pues no nada más es de peso, o como Héctor Cuen, no nada más es estatal, sino es a nivel de la presidencia, Aldo. Sí, ¿no? Y pasamos después de, recuerdo cuando salió la carta de Ismael El Mayo Zambada, que fue un 10 de agosto, justamente aquí en Culiacán fue ese evento público ahí en el Hospital General de Culiacán, donde Rocha Moya, digo, donde Andrés Manuel López Obrador apoyaba con todo a Rubén Rocha Moya, inclusive hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, en aquel entonces presidenta electa. Después pasamos a un escenario donde están diputados, senadores reunidos con Rocha Moya y le gritaban no estás solo. Ahorita justamente pasamos del no estás solo al no te manda solo, que fue justamente lo que pasó este viernes por la mañana cuando despertamos los sinaloenses con un cubetazo de agua fría, viendo que regresaba Rubén Rocha Moya, ¿no? Y decimos, ¿por qué decimos cubetazo de agua fría? Bueno, es que como dijo ahorita el licenciado, tras las declaraciones o el juicio que se le está haciendo a Fausto Corrales, pues ahí ya empezó a moverse algo y decía la gente es como que obvia las cosas, ¿no? Dice, pues regreso, fuero y pues me protejo un rato. Sin embargo, Aldo, Aldo, es que se leía por todo lo que había pasado, esta transición de tiempo y de hechos entre la Fiscalía local y la Fiscalía de la República, en donde Gers Manero se va, pero deja todo un expediente abierto con todos estos señalamientos. Y aquí la Fiscalía local, pues prácticamente, pues opera para Rocha Moya. Pero habíamos pensado que esto de Fausto Corrales pues tenía dos vertientes. Una, que fuera la tapadera, que la utilizaran, que fuera utilizado para limpiar todo el desaseo o toda la implicación que tuvo Rubén Rocha Moya dentro de estos eventos del Huerto del Pedregal. La otra es la que está pasando o lo que ahorita estamos viendo, que sea un testigo fidedigno de todo lo que pasó en esa finca, en ese día, y que eso sea realmente lo que ponga de espaldas o contra las cuerdas legalmente a Rubén Rocha Moya. Y si este segundo punto es el que se va a dar, pues Rubén Rocha Moya por eso pues, se apresuró a tener fuero, a mover todo el aparato de poder que tiene y a medir si esto me sale,
pues ya la libré. Como kamikaze se Pero dejó si ver. no me sale, pues me voy a ir con todos los que tengo, porque no nada más es Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza y todos los demás, o sea, todo el gobierno que ahorita maneja Sinaloa es el gobierno que están diciendo en Estados Unidos que es un narcogobierno, pero creo, Aldo, que él, como dicen en el barrio, se la rifó, a ver qué sale, y pues ya vimos qué salió, ¿no, Aldo? Sí, no, como nosotros lo llamamos, se hizo una operación kamikaze, Rubén Rocha Moya, porque él regresó, se reunió con su gabinete, se reunió con el Poder Judicial de Sinaloa, que justamente en las fotografías cuando salieron, pues veíamos a Rubén Rocha Moya, a su lado izquierdo vimos a San Rangel, se me fue el nombre ahorita, que es el compadre de Enrique Insunza, y a su lado está su esposa, la esposa de Enrique Insunza, que es la actual magistrada. Entonces sabemos cómo se mueven los poderes aquí en Sinaloa, ¿no? O sea, esto ya lo hemos documentado cientos de veces aquí en De Primera, y vemos cómo Rocha Moya acomoda todo esto en este circo que les encantan a ellos, ¿no? Lo que a mí me dio demasiada curiosidad, molestia o sinvergüenza es que salieron todos los defensores del rochismo en Sinaloa, como por ejemplo Rodolfo Valenzuela, que publicó en sus redes sociales algo que me dejó así muy, muy marcado, ¿no? Dice, todo indica que el regreso del gobernador incomodó a la oposición antidemocrática de nuestro estado, sobre todo a sus representantes plurinominales. Esta publicación, claro que ya la borró, ¿no? Obviamente ya la borró de sus redes sociales. Sin embargo, yo dejé aquí el testigo en mi cuenta de X, donde pone todo esto. ¿Y por qué voy a esto, no? Porque aquí claramente ya se partió lo que es el rochismo, y obviamente sabemos que aquí, actualmente en la campaña de los pretensos de Morena, está entre el rochismo y los imeldistas, ¿no? Entonces, los de estos, por ejemplo, Rodolfo Valenzuela, que es muy del lado del gobernador Rubén Rocha Moya, pues bueno, tras estos señalamientos, incluso eh, estas cartas de todos lados, del Morena, del Senado, diputados, Secretaría de Gobierno, donde le dan la espalda prácticamente a Rubén Rocha Moya tras su regreso, pues bueno, ¿qué los hizo hacer? Pues recular, borrar todo nuevamente, y esas publicaciones de apoyamos con todo al gobernador, digo, pues ya lo dejaron. Pero quiero dejar algo bien en claro sobre esta publicación que yo digo de Rodolfo Valenzuela, ¿no? Porque creo que aquí, donde dice a una oposición antidemocrática, yo lo considero que no era hacia una oposición antidemocrática, éramos ante un pueblo de Sinaloa que está harto de todo esto que ha habido a lo largo de estos casi 2 años de violencia. Y ahí es donde recalco que lo que puso ahora que busca la gubernatura de Sinaloa, es cómo es que ese queda bien, por no decirlo como normalmente decimos en el barrio, lambiscones, por así decirlo, que ellos buscan siempre su beneficio, ¿no? Ellos siempre buscaban su beneficio, y ahí está. Otro que se voltea, bueno, o por así decirlo, se voltea es Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, que si recordamos en 2021, cuando Rubén Rocha Moya toma protesta, le dice, ya te lo pagaré en Tamaulipas, Américo. Ahora Américo Villarreal viene y dice, bueno, pues es que hay que los estatutos de Morena, bla, bla, bla. O sea, ya se ponen del lado de la presidenta. Porque ¿quién se va a atrever ahorita a darle la contraria a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Rubén Rocha Moya lo hizo, y pues, creo que ya vimos lo que pasó. Yo creo que no, como lo hemos dicho en este espacio, cuando pasa lo de Huertos del Pedregal, yo no dudo, más bien yo creo que Andrés Manuel López Obrador sabía perfectamente lo que iba a pasar en Huertos del Pedregal. O sea, un estado no puede ese tipo de información no tenerla presente. O sea, tiene que pasar por el presidente, porque si no, entonces el aparato de inteligencia, olvídate, ¿no? O sea, no, es imposible que eso no haya pasado.
esto de Rubén Rocha Moya, también, por supuesto que la presidenta supo que Rubén Rocha Moya iba a llegar a tomar esa decisión porque no hay mañanera con la presidenta y la presidenta dice que se enferma y yo creo que hizo políticamente un buen movimiento porque esperó el A ver cómo movimiento que reaccionaban. iba a ser el obradorismo, porque Rocha Moya, de palabras de Rocha Moya, y cito, yo no había ganado la tómbola o esto que hace La Morena, encuesta. la Encuesta. encuesta, y la encuesta interna. Y fue Andrés Manuel López Obrador quien dijo, va él y por eso estoy aquí. Eso fue lo que dijo Rubén Rocha Moya. En ese mismo contexto, entonces, Rubén Rocha Moya le debe todo a Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador, ve tú a saber qué tanto le deba a Rubén Rocha Moya que tuvo el semblante, tuvo el ánimo de decirle aviéntate cuando pues no era ni el momento y no era absolutamente algo que no iba a retumbar como ya lo hizo. Ricardo, creo que en ese contexto, eso de que la presidenta no se enteró, eso de que Andrés Manuel López Obrador no estaba detrás de eso, bueno, digo, dejemos de comportarnos como tontos, porque no es así. O sea, esto que dicen también los rochistas, todos, secretarios de gobierno, diputados, todos que dicen que estaban muy bien las cosas, la misma Geraldino dijo que ya no había tanta violencia. Todo lo que sale a decir el aparato que gobierna es simple y sencillamente la línea que está sobre este gobierno que tiene a Sinaloa en llamas. O sea, no hay ninguna verdad más que los datos, que los homicidios, que los muertos. Lo demás es una bola de sinvergüenzas que han aprovechado que Andrés Manuel López Obrador llegó en un tsunami, puso a Rocha y ellos como guinas se pegaron al rochismo y vas a ver, dicen, cuando se empieza a hundir el barco, lo primero que saltan son las ratas y vas a ver, no nada más todos estos columnistas y directores de medios que ya están dejando al rochismo, también aquellos que hablaban maravillas de su líder, vas a ver, también lo van a abandonar porque la política es pues de sinvergüenzas y de gente que tiene este tipo de conductas, ¿no, Ricardo? Al menos en este país y en este estado. Y Se mira, salvará alguno u otro. o sea, así es, el compromiso que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con Rubén Rocha Moya, yo lo plasmé no en esos términos, pero sí en el año 2021, antes de que fuera electo Rubén Rocha Moya, yo lo acusé de delincuencia organizada, lavado de dinero, delitos electorales ante la Fiscalía General de la República. Si en aquel tiempo la Fiscalía General de la República hubiera hecho las investigaciones, hubieran salido a como yo las estaba planteando. Yo no lo iba a acusar nada más porque yo quisiera acusarlo, si no hubiera tenido los elementos, pero no investigaron y ve hasta dónde llegó esto, ¿no? ¿Por qué lo denuncié yo? Porque yo tenía elementos para señalarlo de que Rubén Rocha Moya fue el enlace de la delincuencia organizada con Andrés Manuel López Obrador. Y ellos pensaron que eso iba a ser eterno, porque lo manejaron en la campaña del 2018 y lo manejaron en la campaña del 2021. Y les sobraba dinero, les sobraba protección de la gente armada, de la delincuencia organizada. Ellos creían que ese era el camino para retener el poder, pero se equivocaron porque todo eso que la misma población les daba a conocer, eso fue lo que les está ocasionando
el no haber actuado oportunamente, dejaron crecer ese problema y ahorita no hayan cómo resolverlo. Y esto yo estoy seguro que lo sabe Estados Unidos. Así que si Rubén Rocha Moya es detenido y entregado a Estados Unidos, no nos extrañe, porque son de los mismos, son del mismo equipo. También se tiene que ir Andrés Manuel López Obrador. Y yo no creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, quiera meter las manos por ellos, porque pues también se iría ella. Es lo que yo te decía hace un momento. Es delicadísimo la forma en que van a resolver esta crisis política de Sinaloa, porque está de por medio Andrés Manuel López Obrador, está de por medio Claudia Sheinbaum y está de por medio también el futuro de Morena. Y está de por medio principalmente el país y el El Estado, país, desde luego. porque no se ve en el corto plazo una salida sin que esto primero suba todavía más de intensidad, todas estas rupturas que se están dando en relación a o el desquebrajamiento de Morena, en relación a este enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. En todo ello, por supuesto, el enfrentamiento también entre un país como Estados Unidos, que es una potencia mundial, y toda esta política que ha emanado de la 4T, en donde todo es confrontación, 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 y en algún momento dado, pues esa confrontación tiene que o parar, o los gringos van a decir, ustedes la paran o nosotros la paramos. Aldo, todos supimos que se venía esto desde que empezó Rubén Rocha Moya a meter gente sin capacidad, improvisados, amigos de sus hijos, a todo lo que es el aparato de gobierno y sobre todo meterle mano al erario, los jugosos contratos, toda esta hipocresía que se manejaba en relación a manejar facciosamente las instituciones, principalmente las fiscalías y todo esto del Congreso. Todos lo vimos en los pleitos contra Estrada Ferreiro, contra el químico Benítez, no digamos Héctor Cuen, y el pleito contra la universidad, en donde hubo muchísimos medios de comunicación que abrazaron al rochismo para poder decir que Rocha tenía toda la razón en esa cruzada que tenía, según él, para sacar gente como Héctor Melesio Cuen del poder de la UAS y convertir a la universidad en lo que pues él me imagino que ahora dice es el resultado de todo esto. Todos lo vimos, todos vimos cómo iba esta bola de nieve iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y cada vez más se veía que se iba a desprender y que ahí venía a aplastarnos a todos. Y hoy pues se confirmó eso, Aldo. Sí, y justamente ahorita lo que mencionaban, ¿no? Que Rubén Rocha Moya estaba muy confiado de tener el apoyo de Andrés Manuel López Obrador en su totalidad. Creo que eso se acabó totalmente a raíz de esta carta que salió el día viernes, ¿no? Que nos sorprendió a todos los sinaloenses. Y creo que ahora con este intento de regreso de Rubén Rocha Moya, pues obviamente la presidenta dice, yo mando aquí en México ahorita, ¿no? Entonces, si se brincan las tablas y quieren hacer lo que quieran, bueno, ya es el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, que por eso Américo Villarreal, por eso incluso hasta Arturo Ávila dio una conferencia de prensa que es lo más sensato que lo he escuchado decir en toda esta vida que tiene como político, porque siempre lo veo peleándose con algunos políticos donde dice incluso del senador Insunza, que él ve necesario que pida la licencia. Sin embargo, sabemos que Enrique Insunza no ha solicitado la licencia y sigue sin ir a trabajar allá al Senado, ¿no? Y que Entonces, dicen que se presentó ahí en Palacio de Gobierno y que duró 3 horas ahí con Rocha, ya que justamente el viernes, había asumido otra vez la gobernabilidad. sí, justamente el viernes que creo que incluso hasta los había citado a los presidentes municipales de Sinaloa
y que canceló la reunión. ¿Por qué? Porque obviamente ese regreso de Rocha Moya cimbró en México algo que no les pareció desde el CEN de Morena, ¿no? Porque incluso hasta Citlali Hernández fue como que, "Ey, este se mandó solo", o sea, la Secretaría de Gobernación, "Hey, este se mandó solo". Entonces, creo que Rubén Rocha Moya, a lo mejor, como decían, quisieron ver cómo se movía el tablero y al ver que todo México hizo erupción ante este regreso, pues las consecuencias saben que en 2027 van a ser bastante profundas si no hacían ese movimiento. Estamos llegando al final de este programa. La presidenta solapó o encubrió o se hizo de la vista gorda en el sentido de los hijos del presidente, de puestos importantísimos que dejó Andrés Manuel López Obrador en secretarías que pues manejan el país. Todos estos antecedentes de violencia en estadísticas, esos abrazos no balazos que dejó el mismo López Obrador, las medicinas, el aeropuerto, todas las obras faraónicas, todo le había pasado a la presidenta y creo que el vaso Se se derramó. derramó y Rubén Rochamoya es la gota que derramó el vaso y ahora se ve, se vislumbra una situación totalmente diferente en el sentido de qué va a aplicar, qué método va a aplicar, no nada más legal, sino político, el gobierno de la República en la mano de Claudia Sheinbaum. Nada más recordar esa frase de Andrés Manuel López Obrador, que la capacidad era lo de menos. Había en su gobierno o sus amigos o las gobernaturas a las que él puso a su gente, el 99, el 99% de lealtad y el 1% de capacidad. Y ese 1% de capacidad convirtió a este estado en el infierno que ahora hemos estado viviendo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.